Lo cierto es que a veces resulta extraño o difícil de explicar, excepto en los casos en los que vemos a personas ya muy desconectadas o dependientes de algún gurú o grupo sectario. Pero es algo que se da, es un término muy interesante, el término evasión espiritual o bypass espiritual. Lo acuñaba un psicólogo en 1984 que se llamaba John Welwood. Y él utilizaba esta expresión para definir de alguna manera cuando las personas no están utilizando la espiritualidad para dar un sentido a sus vidas o como un aspecto importante, ¿verdad? Sino que la usaban para huir, para evitar encarar sentimientos dolorosos, para evitar encarar contradicciones o, en casos extremos, para evadirse de la realidad con la excusa de buscar esa iluminación o estar en un estado iluminado. Lo que me gustaría tocar aquí es cómo se huye, cuáles son las características que veremos en una persona que está interponiendo esa espiritualidad entre su yo y su vida. Hoy día hay muchísimos fenómenos de este tipo, sobre todo con la llegada de la pseudoespiritualidad, de la New Age, que es un camino rápido, por así decirlo, de alcanzar resultados extraordinarios o presuntamente extraordinarios que nos venden. Todos recordaréis a principios del siglo XXI un libro que se llamaba El Secreto, de Rhonda Byrne, que no era más que un refrito del pensamiento positivo de William Walker Atkinson, del reverendo Clement Stone, Napoleon Hill, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es que esta es una de las cosas que hace esta pseudo espiritualidad, la creencia, como mantienen muchos movimientos de coaching, de que si tú te mantienes en los pensamientos positivos, de que si solo tienes pensamientos agradables, al final la realidad cederá y te devolverá todo eso que tú estás pensando, es decir, concebir la vida como un espejo. Y esto en casos extremos es bastante poco adaptado psicológicamente, ya que en muchas ocasiones deriva en un optimismo irracional, que es de por sí peligroso, en que se prendan cosas que no son realistas, o bien en algo muy curioso, en una ritualización obsesiva de esos pensamientos positivos, negando, amputando nuestra vida emocional, amputando todo lo que consideran malo. Y estas corrientes consideran malo algo que ellos llaman ego, es decir, expresar la tristeza, expresar la ira, expresar un poco algo de egoísmo, de avaricia, de ambición, todo eso es ego para este tipo de movimientos. Y es un movimiento eso es simplificarlo todo de una forma tremenda. En todo caso, este tipo de movimientos además también han perjudicado o contagiado instituciones. Hay un libro de la filósofa Barbara Ehrenreich. Bárbara tuvo cáncer de mama y escribió un libro que se llamaba Sonríe o muere, la dictadura de la felicidad. Y hablaba sobre, bueno, pues cuando ella fue a acudir a una de estas asociaciones que ayudaban a las personas que sufren cáncer de mama, se encontró un vocabulario de guerra, un vocabulario de lucha, un vocabulario de positivismo tan total, todo era tan positivo, todo tenía que ser un subidón constante, que se sentía mal porque no se podían expresar o se vetaban las expresiones de tristeza, se vetaban las expresiones de ira, se vetaban las expresiones de miedo, que son sentimientos lógicos y coherentes que surgen a personas que les suceden estas cosas. Por eso digo que es muy artificial. Hay a la vez que hay una tendencia hacia lo positivo, también existen ciertas aberturas absurdas que podemos observar ahí. Por ejemplo, el hecho de ciertos libros que predican, oiga, además de tener un pensamiento positivo, busque usted pistas, básese más en su intuición y menos en su razón, busque pistas, colores, y que todo esto que te está pasando en tu vida son señales que te está mandando el universo, porque ahora ya no se utiliza la palabra Dios, ahora se utiliza la palabra universo, ¿verdad? El universo le está mandando señales, le está mandando sincronías, utilizando el vocabulario del psicólogo Carl Gustav Jung, y estas sincronías, si usted las sigue, su vida fluirá y todo será maravilloso, perfecto, milagroso, especial.
es muy egoísta porque en cierto modo la persona termina pensando que todo lo que sucede en su vida son señales que el universo le está enviando para guiarla hacia un presunto fin superior, y realmente caemos en algo bastante egocéntrico, bastante absurdo y bastante nimio. También hay algunas cosas de psicología mal aplicadas, por ejemplo el mindfulness, cuando lo explican mal y lo aplican mal, también se puede dar una paradoja, que en lugar de estar más adaptado, en lugar de disminuir los pensamientos rumiativos, en lugar de que las cosas vayan mejor para la vida psíquica de una persona, pues al contrario, que esta persona utilice el mindfulness para alejarse y confunda no juzgar con perder el criterio y el pensamiento crítico. Asimismo, la búsqueda de esa espiritualidad que llega de algún modo a ese amor universal también produce algunas declaraciones y algunas deducciones que son aberrantes desde el punto de vista moral, como por ejemplo el hecho de culpabilizar a las personas por lo malo que les pasa, o desarrollar una tolerancia universal generalizada hacia actos que moralmente son muy reprochables, por ejemplo una violación, por ejemplo el holocausto judío, como que esas personas se lo merecían por un karma pasado, por un etcétera, por pensar en negativo. Todo eso son cosas muy lógicas, que las vemos ahora muy lógicas desde que tenemos una inteligencia cognitiva normal. Se ve que es un acto moralmente pues muy reprochable, pero estas personas que se refugian en la espiritualidad universal, en la tolerancia universal, en algo muy divino pero terriblemente inhumano, pues llegan a justificar en último extremo este tipo de cosas. Es de algún modo un desarrollo de la inteligencia desigual. Pueden que cognitivamente sean personas muy inteligentes, y sin embargo emocionalmente se desvinculan. En muchas ocasiones se utiliza la espiritualidad para desvincularse del sufrimiento de las otras personas. Es decir, yo estoy en mi nube, yo tengo mi narcisismo espiritual, sigo a este maestro especial, sigo esta corriente que es especial, y en lugar de conectarnos más, esto termina desconectando a las personas y haciendo que se sientan especiales, superiores, narcisistas, y que terminen mirando por encima del hombro a todo aquel que no sigue su camino o su senda espiritual. Esto tiene que ser, es contrario, ahora que lo vemos desde aquí, es bastante contrario a lo que debería conseguir una espiritualidad real. Existe también una vertiente de todo esto que se solidificó en la psicología transpersonal, que yo lo he comentado en algunas ocasiones en algún artículo, como llega un momento en el que es contrario, o sea, de alguna manera sus pautas o sus prédicas son contrarias a lo que haría la psicología profesional. Por ejemplo, uno de los pioneros de la psicología transpersonal, Stanislav Grof, usa una técnica que es la respiración holotrópica, que básicamente consiste en producir una hiperventilación. Una hiperventilación por un intercambio de gases, ¿verdad?, en los pulmones, pues es un episodio que produce angustia, produce alucinaciones o produce incluso la pérdida de conocimiento. Pues bien, Stanislav Grof atribuye a esta hiperventilación cualidades superiores místicas o espirituales, cuando realmente cualquier psicólogo serio, si usted llega con una hiperventilación porque ha sufrido un ataque de ansiedad, pues lo lógico sería que le explique en qué consiste y cómo puede regularse y qué técnicas podemos utilizar, no confundir a la gente haciéndoles creer que una hiperventilación es síntoma o signo de una elevación espiritual, porque no lo es. También me gustaría decir que no todos los psicoterapeutas o psicólogos transpersonales, de alguna manera, han defendido esto. Hay gente como Ken Wilber que condena explícitamente todo este tipo de retraso, porque para él es un retraso hacia el pensamiento mágico, es un retraso hacia creencias primitivas, y es una distorsión de la verdadera espiritualidad, sin duda. También hay ahora mismo un éxito tremendo de una vertiente de todo esto. Es lo que se ha venido a llamar el Neoadvaita. Es decir, algunos autores que han vendido millones y millones y millones de ejemplares y son muy conocidos, se han refugiado en las enseñanzas del Vedanta Advaita, ¿verdad?, de Sankara, de más allá de los Vedas. Y predican, pues, de algún modo el estar aquí ahora, y predican de algún modo la unidad, y que esa unidad es
termina siendo superior, ¿verdad?, a todo lo demás, y que nos aísla del sufrimiento, nos termina aislando de los demás. Son personas que dicen, bueno, normalmente la historia suele ser: un día me quería suicidar, al día siguiente me levanté y estaba iluminado. No hay más que ver sus aparatajes y sus emporios industriales que han montado en base a lo que es llamado marketing espiritual, para ver el increíble negocio que surge de este tipo de declaraciones, cuando tienes grabaciones suyas a 20-25 dólares por 10 minutos de grabación, y libros vendidos por millones. Y curiosamente las personas terminamos, es bastante curioso verlo, pero mucha gente piensa o confunde ese estado de shock, esa insensibilidad tan propia de un trauma no superado, con una espiritualidad. Esa solemnidad no es sinónimo de espiritualidad, es sinónimo de una persona que está profundamente desconectada. Y bueno, se ha extendido muchísimo esta falsa espiritualidad, esa pseudo espiritualidad de la New Age. Ha habido eventos en España, por ejemplo, el evento Bing One, que fue organizado por un joven empresario llamado Antonio Moll. Fue un desastre, o sea, es decir, invitó a varios gurús de todo el mundo, algunos de ellos muy peligrosos, porque predicaban el pensamiento mágico, la ley de la atracción, origen emocional de la enfermedad, con el Ho'oponopono, por ejemplo, y algunas cosas realmente tóxicas dentro de esa pseudo espiritualidad. Pero además de todo lo que ocurrió en aquel tiempo, fue algo muy interesante, porque además esa gente no solo fue estafada espiritualmente, sino que además fue estafada económicamente. Se cambió el lugar de localización, se cambiaron las condiciones. Gente que había pagado miles de euros por una entrada, luego tuvo unas condiciones de estar de pie, sin asiento y sin ningún tipo de condición, y mucha gente defendió eso. Mucha gente se lo tomó como una lección, en lugar de lo racionalizaron en lugar de razonarlo, y se lo tomaron como una lección, como para: oh, mira, mis asuntos espirituales son superiores a esta estafa que me han hecho. Pues ahí está el error. Es como cuando los adeptos a un gurú, a un espiritual o a un líder sectario racionalizan la conducta del líder, una conducta escandalosa, y se lo toman como una lección en lugar de como un escándalo. Y ese es parte, eso, o es lo que quería decir en este audio. Creo que es parte del problema, la fascinación que tenemos. Tenemos una fascinación, por ejemplo, con Oriente, tenemos una fascinación hacia la túnica azafrán, hacia fenómenos como fue el Lobsang Rampa, por ejemplo, que iba de monje budista y luego resulta que no era más que el hijo de un fontanero. Tenemos una fascinación a todo lo oriental, a todo lo que viene un poco de Buda, etcétera, etcétera, hacia todo ese orientalismo que nos fascina. En Occidente siempre nos ha fascinado, es normal, pero creo que no deberíamos dejarnos llevar tanto por estos nuevos gurús, ya sean del Neo-Advaita o sea gente moderna, solo por el hecho de llevar túnica, decir que están iluminados, etcétera, etcétera, porque en muchas ocasiones ellos son la mayor representación de la prostitución de la espiritualidad, de la prostitución de la verdadera espiritualidad. Es lo que decía Augustus Masters, decía, es el McDonald's de alguna manera de la espiritualidad. Te lo dan rápido, te lo dan en un fin de semana, y se supone que vas a alcanzar resultados extraordinarios, y no es así. Eso es una perversión, y si al fin y al cabo todo eso nos termina desconectando de los demás, haciéndonos más insensibles al sufrimiento de los demás, en el fondo no es un camino de avance, sino un camino de evasión espiritual.